Buenas tardes, muchas gracias al Museo Casa Carranza por brindar este espacio para reflexionar e informarse acerca de la diversidad lingüística en general y también la diversidad en particular de México. Este tipo de pláticas se desarrolla dentro del marco del Escena Internacional de las Lenguas Indígenas de la UNESCO 2022-2032. En estas pláticas abordamos primero una temática, digamos, muy general de lo que es la discusión en torno a la diversidad y de manera particular o más concreta aterrizamos estas reflexiones en un ejemplo de una lengua en específico que se habla dentro del territorio mexicano. Para esta ocasión hablaremos de dos lenguas que tienen rasgos muy específicos, muy particulares, muy especiales dentro de la diversidad en general. Primero comenzaremos hablando de lo que son las lenguas de señas, en particular de la lengua de señas de México. Es un sistema de comunicación que se basa en la percepción visual, en los gestos manuales y también faciales, pero también tiene como base una configuración espacial, es decir, habla acerca del espacio o haciendo uso del espacio, y esto justamente se ve cuando se centra uno en los movimientos que sirven para indicar principalmente distancias, medidas, repeticiones, unidades temporales que son cercanas o que vienen en algún momento de un futuro, la intensidad en la descripción de un evento y aspectos pragmáticos como el cuchicheo, solamente por dar unos cuantos ejemplos de lo que es el manejo de la configuración espacial en la lengua de señas. Aparentemente, ese tipo de lengua, la lengua de señas, es exclusivo de sociedades humanas, aunque no se descarta la idea de que exista una base elemental o, si se quiere, simplificada de dicho sistema entre grupos de primates no humanos. Lo podemos ver o constatar con algún tipo de gorila o un bonobo, por citar un par de casos. Asimismo, hay que decir que algunos de sus constituyentes forman parte de la manera en la que se comunican varios animales. Piénsese, por ejemplo, en el lenguaje de las abejas, sobre todo pensando esto que decíamos en torno al manejo o al contexto del espacio. La comunidad de sordos está fuertemente asociada a este tipo de lenguas. Sin embargo, existe evidencia suficiente que permite suponer que las señas han sido un recurso que se utiliza o se ha utilizado por diversas poblaciones para entenderse en distintos contextos, como el de la compra-venta de productos, cuando se manejan lenguas orales diferentes, ¿sí? O sea, señalando, haciendo un gesto de moneda o de una cantidad con las manos, ¿sí? Lo que es importante considerar es que una lengua de señas es un sistema completo, eso sí, no hay discusión, y también muy complejo, que incluso puede tener un desarrollo independiente del que se ve en la gramática de la lengua oral dominante en un territorio en el que se emplea. Caso específico, el español de México es muy distinto de la lengua de señas mexicanas. Por tanto, las lenguas de señas no son adaptaciones de una lengua oral, esto tiene que quedar claro, y por más que se encuentren señas o gestos universales entre los grupos humanos, podemos hablar de coincidencias, no hay una sola lengua de señas. Por el contrario, hay muchas lenguas de señas, aunque algunas tienen su origen en una en particular. Por ejemplo, la lengua de señas mexicana está muy asociada o muy ligada con la lengua de señas francesas. En México se reconoce de manera oficial desde el 2005 la lengua de señas mexicana, la cual presenta un léxico, una sintaxis y una gramática diferente a la del español, como ya habíamos mencionado. Esta es un medio de instrucción desde 1867, año de la fundación de la primera escuela para sordos. Esta lengua cuenta con varias asociaciones y una federación que se encargan de promover su aprendizaje, así como de defender los derechos de las personas sordas. En la actualidad se observa un interés creciente
por esta lengua, al igual que un proceso de certificación sólido de intérpretes que la han llevado a una visibilización y a un prestigio que no tienen otras lenguas del país, en particular las lenguas indígenas. Y precisamente otra lengua de señas, como la que se emplea en algunas cuantas comunidades mayas de Yucatán, y otras, posiblemente algunas cuantas en territorio oaxaqueño y otras en Guatemala, así como por ejemplo en Michoacán y Chiapas. Se podría decir que son lenguas de señas indígenas. La de Yucatán, una lengua de señas yucateca; la de Michoacán, una lengua de señas purépecha. Entonces, todavía no queda claro el grado de contacto que hay entre la lengua oral y la lengua de señas. Es decir, no se tiene certeza de si la lengua de señas de un territorio guarda relación con una lengua indígena concreta. Al respecto, se ha propuesto, sin que se haya llegado a verificar del todo, que existió un sistema de señas común en una zona extensa, como es la mesoamericana, y esto lo podemos ver en algunas representaciones de glifos, de los pocos que quedan, por ejemplo, en Monte Albán o posiblemente dentro del territorio maya. Los glifos tienen un registro que hace pensar que se están representando lenguas de señas, y sobre todo esta lengua de señas que tiene un contexto amplio que permitía la comunicación en toda Mesoamérica. Lo cierto es que las lenguas de señas entre personas que habitan una población indígena con una lengua propia es más común de lo que se pudiera pensar, pero al respecto hacen falta todavía muchos estudios. Entonces, esto es para reflexionar que la diversidad lingüística no debe comprender únicamente lo que se desprende de la oralidad, sino también otro tipo de lenguas, como son estas que hacen un manejo integral de lo que es el espacio, la gestualidad, las manos y algún gesto facial. Ahora bien, en México, además de esta lengua de señas, la lengua de señas mexicana, hay un ejemplo de lengua que también nos permite reflexionar acerca de lo que es la diversidad lingüística. Ya habló del mascogo, que posiblemente sea la lengua de la que se conoce menos, no solamente en términos académicos o científicos, de información gramatical. Se sabe de la historia, pero no hay mucho al respecto. Y también en la sociedad, tal vez es una de las lenguas menos conocidas. El grupo Mascogo habita desde 1852, una población a la que se le denomina el nacimiento de Mascogos, que es una pequeña comunidad del estado de Coahuila, muy cercana a Musquis, la gran ciudad de la región. En ocasiones, al nombre del poblado, el nacimiento, se le agrega un distintivo, porque justamente hay una comunidad Kicapú en las cercanías de esta comunidad Mascoga. Entonces a la comunidad Kicapú se le llama el nacimiento de Kicapús, y a la comunidad Mascoga se le llama el nacimiento de los negros. Y esto se hace para justamente hacer una diferencia. Y se trata precisamente de la única población afrodescendiente, esto es bastante interesante, del norte del país. La población afrodescendiente solemos situarla en las costas, en la costa del Golfo y en la costa del Océano Pacífico. Sin embargo, la población afrodescendiente tiene una fuerte presencia en el centro del país, sobre todo en el Bajío, y en parte de lo que sería el centro norte. Y esto justamente sería siguiendo la ruta de la minería. Entonces, los esclavos negros fueron utilizados para el desarrollo de la industria minera en México durante buena parte del periodo colonial y en su última etapa previo al siglo XIX. Pero los mascogos, al estar en Coahuila, tienen, digamos, un rasgo más notorio. Sus habitantes se caracterizaron por hablar y transmitir durante un periodo relativamente largo de tiempo un idioma que es producto de una derivación de un inglés antiguo, ya un inglés norteamericano, un inglés
del continente americano, pero muy antiguo, tal vez del siglo XVII, y el contacto de una lengua indígena, una lengua seminola que se habla en la Florida y en Oklahoma. Entonces tendríamos que es una lengua criolla, una lengua que mezcla dos lenguas. Una de estas lenguas puede proporcionar el léxico y la otra lengua puede proporcionar una base gramatical. Entonces, de esta forma se crea el Mascogo y se desarrolla posiblemente en Texas y pasa a lo que ya fue territorio mexicano en el siglo XIX, todavía cuando se estaba definiendo la frontera norte. En la actualidad, esta lengua criolla se encuentra en un proceso de pérdida avanzado y seguramente irreversible. Es decir, se va a perder dentro de muy poco tiempo, si no es que ya se perdió. Porque tal vez en la actualidad solamente un puñado de personas mayores de 70 años la conocen y la recuerdan. O sea, hace mucho que esta lengua dejó de ser el medio de comunicación habitual entre personas y al interior de una familia, que digamos serían los requisitos básicos para pensar que una lengua está viva: la transmisión intergeneracional y el uso comunitario. El único contexto del cual se sabe, en el que se reproduce, es el de algunas canciones a las cuales se les denomina capeyuye. Esta situación de pérdida lingüística es bastante común, por desgracia, en los territorios en donde existe una lengua dominante, o sea, una lengua que tiene presencia todos los días en los medios de comunicación, en las escuelas, en los medios oficiales, en el sistema judicial, en el sistema de salud, tal como ocurre en el español de México. Entonces tendríamos dos tipos de lenguas: una lengua no oral, que se suma a la diversidad lingüística mundial, y en el caso de la lengua de señas mexicana a la de México, y una lengua criolla que está en proceso de pérdida, que justamente también se sumaría a la diversidad lingüística en general y también en particular a la de México. Entonces, con estos dos ejemplos podemos reflexionar acerca de lo que es la creación de una lengua criolla con la mezcla de dos lenguas, la pervivencia de esta lengua y también lo que es el uso necesario para la comunicación en comunidades en donde la parte oral se dificulta, es decir, se crea una lengua o un sistema de señas que tiene un desarrollo diferente o particular de las lenguas orales de la región. Entonces son dos ejemplos que nos permiten enmarcar la diversidad lingüística mundial y reflexionar en torno a las lenguas y justamente esta diversidad. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Espero que con esta plática tengan mayor información respecto a la diversidad lingüística del país, pero también les genere reflexiones en su cabeza, en su entorno inmediato con sus amistades. Gracias al Museo Casa Carranza por permitir este espacio de reflexión sobre las lenguas y sobre la diversidad lingüística mundial y mexicana. Gracias, hasta la próxima. Gobierno de México.